paquete de uno y vine como una unidad de este mundo. Muy buenas tardes, desencajados y desencajadas. Otro programa, esta vez con una invitada que tiene una historia particular con relación a este programa, porque de alguna manera estás en el origen de este concepto que hoy usamos y abusamos, que es algo no encaja acá. ¿Podrías contar esta historia? Sí, me parece bien. No, pero contala vos. Ah, bueno, ahí va. ¿Sabés que con esto medio que los escucho raro a ustedes? Algo no encaja acá nació un poco como un concepto, una idea que fuimos desarrollando en primera instancia en redes sociales y teníamos el honor de contar con la participación de José y con Luisina también, que si nos está viendo le mandamos un abrazo muy, muy grande y que bueno, luego fue pasando el tiempo, se transformó y terminó en este bello programa Los Martes en Factoría. Así que estamos así reconectando con tu presencia, con el origen de un concepto. El hilo rojo. Pues en ese momento era como una idea de hacer noticias que no son noticias. Sí, era como lo que recuerdo como de la coyuntura, desprender un poco de profundidad. Siempre en todo lo que te permite los 3 minutos de atención que puedes tener una persona en Instagram. Pero igual lo intentábamos, creo que lo hacíamos bastante bien. Nos ha ido bastante bien. Yo creo que nos salió bastante bien y aparte la pasamos bien haciéndolo y eso es re claro. Que eso es lo principal. Obvio. Bueno, la idea de ese programa es exactamente lo mismo. Es decir, darle profundidad a algunos temas, y uno de los temas que queríamos conversar con vos es todo estos planos entreverados de la digitalidad, entre los territorios, tuiteros que corren por la calle, cuerpos que tienen continuidades a través de sus celulares. ¿Qué estás pensando vos de todas esas mutaciones tecnológicas que están habiendo hoy? Lo primero que pienso desde mi individualismo, que obviamente estoy atravesada por eso porque vivo en este sistema, es que tengo una adicción profunda con mi teléfono. Arrancamos. Yo voy lista de adicciones. Pero vamos fuerte al medio. Empezando por eso, creo que un día me di cuenta de que son pocas las acciones de mi vida que no están atravesadas por mirar la pantalla del celular. Ya sea por el trabajo o por cuestiones también del ocio, ¿viste? ¿Qué es lo primero que hace cuando está el pedo? Un ratito mirás el celu y a partir de eso quizás hace otra cosa, ¿no? Pero hemos perdido esa habilidad de desconectar. Mismo a la hora de estudiar, yo parto de mí, después obviamente hacia el fenómeno social que nos atraviesa, que es que ha transformado Internet, las redes sociales, nuestra manera de socializarnos por completo y de pensar la realidad, de concebirla. Es como si el territorio digital fuera ajeno y a la vez una extensión de la vida material y práctica, pero con una interpretación, con un velo de interpretación muy particular y muy atravesado por la proyección, ¿no? Por lo que uno quiere ver, no por lo que realmente es. Y bueno, este fenómeno de la sobrereproducción o la sobrerepresentación de las ideas que están en las redes sociales, que un poco le han dado poder a la sociedad y a la vez le han vuelto muy débil. Porque es esto, digo, yo hice 2 carreras, por ejemplo, ¿no? O sea, no terminé la primera ni la segunda, estoy terminando la segunda, pero... ¿Porque estabas mucho tiempo en el celular? Estoy mucho tiempo en... No, porque trabajar y estudiar es imposible, claro. Básicamente. Por la cuestión de materiales claro, de algunos... Sí, te entiendo. No, pero noto cómo hoy tengo que trabajar la concentración, que es algo que hago, tipo, prácticamente. Ejercicios para trabajar la concentración. Sí. Porque vos no querés, digo, yo igual casi no uso TikTok, como que trato de mantenerme al margen, pero estás atravesado por eso. Totalmente. Sí, de hecho, mira, antes de ayer, hablaba con unas compañeras de la facultad, estábamos por rendir, y el fenómeno que todas comentaban era cómo me cuesta concentrarme al toque, tengo que ir al celular, y una decía, no, bajate esta app que te bloquea el uso del celular por cierto tiempo, ¿viste? Una cosa de lo tengo que dejar bajo llave para no usarlo, como una adicción, básicamente. Sí. Claro, que tiene que ver con lo que decía, ¿no? Lo que uno quiere ver. O sea, es un universo que te devuelve una especie de deseo que se realiza en el objeto. Nosotros, de hecho, hablando de orígenes, nosotros nos conocimos con Lu, porque cuando empezó a laburar conmigo, yo necesitaba a alguien que entendiera cómo manejar las redes de alguien que no tiene redes. Claro. No, era la gran paradoja. Ella fue la única persona que entendió eso, y nos hicimos amigos después, pero es un punto clave, porque efectivamente
Y sí. Yo tengo una estructura adictiva, con lo cual sé que si tengo redes, olvídate. No, es tremendo. Termino todo mi tiempo Sí. ahí. Y hay un tema, hay un tipo, lo hablábamos antes, que se llama Stigler, que de tan lúcido se pegó un corchazo en la pandemia, pero que tenía varios conceptos que eran interesantes. Uno es que tiene que ver con lo que acabas de decir. Daba cuenta cómo pasamos de tener muchos objetos diferentes, ¿no? Vos antes tenías un claro. despertador, tenías una cámara de fotos, tenías una radio, tenías la televisión, tenías un Una reloj, guía una guía T. Claro. Entonces tenías 15, 20 objetos diferentes que implica 15 o 20 relaciones tecnológicas diferentes, son tecnologías Claro. diferentes. Todo se unificó en un solo dispositivo. Eso es un punto. Es un repunto. Es un repunto porque te lleva, es como el puño en medio de colchón, ¿viste? Te lleva todas las bolitas hacia Es el mucho mismo poder a un solo objeto también, ¿no? punto. Mucho poder a un solo objeto. Y a la vez esto que decís o que yo te decía de la caja de resonancia, que vos decís que te devuelve aquello que querés ver, un poco porque los algoritmos han atravesado nuestras vidas, con teléfono de por medio no, pero hay como una estructura que decide alguien más que está gobernando nuestra vida antes que nosotros. Obvio que viviendo bajo el sistema capitalista en el que vivimos nunca tenemos dominio total de nuestras acciones, somos individuos porque estamos en este sistema, pero yo creo que no somos conscientes del poder que le damos y de cómo transforma nuestra manera de vivir la vida, porque digo, cuando yo empecé a entender cómo funciona a nivel cognitivo el estímulo que te genera Tipo digamos, la dopamina de los reels y todo eso. exacto, claro, como la atención que recibís de los demás. He visto personas transformar su manera de pensar radicalmente por internet. Eso no me parece ni bien ni mal, ¿no? Pero es un hecho que está sobre la mesa. Y que a veces lo que a mí no me termina no termino de entenderlo, es cómo las personas, digamos, prefieren mucho más vivir a través de las personas, y me incluyo, por eso arranqué soy adicta, a través del internet o de las redes sociales antes que vivir esta vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es como, bueno, lo típico es, si fuiste un día de campo y no lo compartiste, un día de campo, no lo compartiste en ¿Qué estamos en Instagram. los 60? Sí, no sé, no existió, ¿viste? Eso desde el vamos, pero después tipo esta cosa de que somos gente loca, o sea, el ágora, que en la antigua Grecia era en territorialidad física, ahora está en Twitter, que sigue siendo el 20% de los argentinos tiene Twitter nada más. Entonces hay una distopía como Claro. que estamos viviendo, porque ahí se marca una agenda política, porque los diputados ahora quieren hablar en el Congreso para tener su corte para subirlo a Twitter, para que lo vea solo el 20% de los argentinos, y piensan cómo ordenar su discurso en relación a Internet. Digo, ¿cómo no? Menos del 20%, porque una proporción Sí. ínfima, porque tampoco es que los políticos Es que lo tengan ven todos, claro. Tal cual, sí, no es que todos tienen llegada, ni siquiera todos tenemos, ahí entran de nuevo los algoritmos, digo, el timeline te devuelve lo que vos querés ver, la gente que piensa como vos, o lo que te da morbo, o algo que te atrae, pero no es una representación justa de la realidad, ¿no? Claro, porque hay algo de la idea del territorio digital que te lleva siempre, o sea, me parece que como dos planos. Uno, que efectivamente tiene una existencia, que muchos en política y ciertas generaciones como que niegan, ¿no? En ese contrapunto, hacer política en la calle o hacer política en Twitter, hoy ya no es un contrapunto, pero a su vez la naturaleza de ese territorio hace preguntas, que creo que es una de las cosas que justamente hoy deberíamos preguntarnos sin necesariamente aportar una respuesta, pero ¿qué tipo de territorio es ese territorio que existe, donde se mueve relaciones de fuerza? Porque es un territorio, es un espacio donde entra en juego Disputa. relaciones de fuerza, disputa, y que finalmente produce efectos de poder. Claro. O sea, y de poder en términos de que produce subjetividades, jerarquías, o sea, lo que pasa ahí tiene un efecto real, o sea, no es como lo virtual versus lo real. Tal cual. Que eso es un tema en general, ¿no? Porque la gente piensa, de hecho, hasta todas las informaciones que a mí me encanta pensar esa idea, ¿no? Que todas las informaciones que vos tenés codificadas están en un disco duro en algún lugar que tiene silicio, que tiene un montón de minerales, gasta energía, está físicamente Sí, en el claro. lugar. O sea, es un territorio físico, digamos, aunque... Hasta la nube, ¿no? Claro. Es un territorio físico en algún Claro, la punto. nube está bajo tierra Claro, en general, total, porque sí. está en computadora que están con sistema de refrigeración en Islandia, porque sale más barato allá. O sea, es zarpado. Tato. No, a mí me fascina esa cosa, ¿no? Porque
el sistema actual te toma categorías que te lo hace todo etéreo, Tal cual. pero es No, es tangible, muy 100%. concreto, muy tangible, ¿no? Y a su vez vemos, y pasaron, ¿no? Estos días tuvimos varios hechos, digo, entre el tuitero que corre Sí. y Dillon que se da vuelta y va a buscar. Lo de el Dillon que- fue fabuloso. Ahí te- Dillon hay fue algo Fue tremendo ahí. fabuloso. Sí. Fue fabuloso. Sí, es que ese acontecimiento puso sobre la mesa esto que un poco charlábamos fuera del aire, que era, bueno, claramente hay un grupo de personas, y no es necesariamente referenciadas hacia las ideas neoliberales o del libertarismo que representa Milei, que prefieren la representación digital desde el anonimato antes que la vida real, ¿no? Digo, probablemente Pistarini, siempre digo mal el apellido, me avisan si me Es equivoqué, pero Pistarini, que es Pistarini. Pistarini tiene una vida física que lo excede de todo aquello que sucede en Internet. Y esa disociación de creer que son dos personas distintas, o sea, que él mismo se cree dos personas distintas, es como Hannah Montana, tiene dos personalidades, referencia Centennial, pero digo, al final del día, la verdad se pone sobre la mesa, porque él tuitea, digamos, lo cita, como creyendo que no va a tener un impacto sobre la vida real. Digo, y la vida real es Dillon acercándose y encarándolo Y y haciéndole él un mimito en la comiéndose los cabeza. mocos, ¿me entendés? O sea, nada, me parece que ahí hay una representación muy concreta de lo que ocurre y de dónde también se para el fenómeno libertario. Porque en esta idea de, bueno, zurdos van a correr y al final los que corren son ellos en la vida real, ¿no? Como que hay una discursividad que no se condice con las acciones en la vida. Y si lo pensás también es un poco la lógica discursiva con la que Milei se hizo presidente. O sea, hay una apropiación de un lenguaje, de significado, la idea de la libertad, que en realidad es la libertad del individuo, ¿no? No es la libertad de una sociedad, no es la libertad económica, no es la soberanía de un país, es yo hago lo que quiero y no me importa el efecto que pueda tener sobre el otro. Bueno, ese relato triunfa sobre una realidad que muestra constantemente que el individualismo te lleva hacia peores condiciones de vida. Entonces es como que en esa contradicción, y recupero lo que decía Rocco Carbone, que es este autor que vengo leyendo porque habla de cómo funcionan los nuevos fascismos y que uno piensa en fascismo y piensa en Mussolini y en Hitler, ¿no? Pero que hay algo también de negar la existencia de un otro y de no poder encontrarle agujero al mate, que te pone en un lugar como muy de psicopatía, que decís, che, pero ¿con quién estoy hablando? ¿Qué discusiones estoy dando? Digo, son todos tuiteros que en la vida real escapan. Bueno, muchas cosas sobre la mesa. No, pero hay que digo, me parece que es interesante ordenar esa discusión. Va a ordenarla, no sé si es ordenarla. Pero no sé si tenemos todavía las categorías para... La voy a complicar. A ver, me interesa. Porque no sé si todavía tenemos las categorías para entender este punto, porque finalmente seguimos usando categorías de lo real, lo irreal, Sí. lo material, lo virtual, ¿no? Y al mismo tiempo que decimos eso, mostramos que esas lógicas se van entremezclando, ¿no? Porque finalmente... Digo, el discurso es tan real como una cachetada, ¿no? El punto justamente tal vez sea, y lo digo así como hipótesis, pero tal vez sea que venimos de muchos años, y en particular en Argentina, pensando que el discurso es la realidad. Claro. Entonces, un poco al revés, ¿no? Decir de que como pensábamos que el mundo se construía discursivamente, inclusive en la política, de repente vemos que hay algo que forma parte de lo real y que no es discursivo, ¿no? O sea, es un poco al revés, Sí. más bien el todo discurso de lo real que hoy en día está empezando a recibir en su jeta Sí. o en la calle corriendo la idea de que hay una materialidad en lo Sí, real también, sí. ¿no? La doble dimensión. Entonces, y eso remonta, si vos ves la cuestión del lugar de la discursividad, remonta a los 80. Claro. O sea, tiene una perspectiva de como de 40, 45 años, porque es con la crisis del marxismo, finalmente, que se instala lo que llamó el giro lingüístico en su momento, pero que cuando vos lo seguís prolongando, es Ernesto Laclau en la política diciendo, yo me acuerdo que lo vi en una conferencia, lo escuché en una conferencia y después tuve una discusión sobre eso, un ladrillo que cae en la cabeza de un obrero es un hecho lingüístico.
decía él, ¿no? Que a mí siempre me dio ganas de tirar un Tirarlo ladrillo, ladrillo. a ver cuán lingüístico era el derecho. Muchos de los amigos que me escuchan, que son benjamianos hasta la médula, te dicen, no, pero sí es discurso, porque como construyes una discursividad Claro, sobre el hecho, sí. entonces no hay realidad sin discursividad. Por ahí hay un punto de la crisis que estamos atravesando sobre la base del mundo digital, que es al revés. O sea, el mundo digital es la continuidad del giro lingüístico. Y que entra en crisis cuando un gobierno justamente gobierna desde ahí y se confronta a lo real. Sí, obvio. De hecho, O sea, yo creo que es... perdón, Lu, ¿querés decir algo? No, estaba pensando en esto de las categorías que capaz se contraponen de lo real y lo no real. A mí hay algo que me gusta mucho para analizar el fenómeno, que es el hecho de lo que es narrado, ¿no? Como que la realidad que es narrada en los dispositivos tecnológicos, en las redes sociales, más que la discursividad que se genera, me gusta esta idea de lo que es narrado, ¿no? Como que es deglutido de alguna manera y puesto en otro lugar sobre una realidad. Como me parece que es un concepto que sirve para retroalimentar. Sí, hay algo que a mí me destruye como persona que trabaja con las redes sociales, inclusive trabajo con políticos que vienen en plan, ayúdame, loco. Claro. ¿Viste? ¿Cómo Como- hago para ser famoso? Claro, que es, bueno, las redes sociales te dan todo deglutido, o sea, te dan todo masticado, ¿no? Por eso es que predomina el discurso y no el contenido, si querés. O sea, todo discurso tiene su contenido, pero me refiero a, predominan las formas, no la profundidad, como el qué. Lo estético. Exacto, es todo puramente estético. Como el gran desafío, creo, al menos que yo me pongo cuando individualmente quiero crear contenido, es trascenderlo. Y al final creo que siempre fallamos, ¿no? Porque se da un fenómeno, perdón, voy asociando ideas, pero tomo lo que decías. Muchos creadores de contenido que hoy en día por ahí, no sé, hablan de cualquier cosa, de física, y se desnudan o se ponen una lencería erótica para hablar de física. Porque hay un consumo Sí. sexual. No tengo entonces no Es tengo que es totalmente así, digo, y si vos te pones a pensar, algunas plataformas lo premian más que otras, ¿no? Poner TikTok, Claro. que a su vez no podés mostrar ni hablar de un montón de cosas, es muy censura un montón de tópicos y de palabras específicas, pero permite ese tipo de contenido. Digo, es como que todo está muy predominado por lo estético. Las discusiones de fondo están totalmente fuera de la conversación, porque lo que importa es ser byte, o sea, es ser viral. Y si bien estoy diciendo algo obvio, yo creo que la política ahí se regocija tanto en esto, como quién tiene mayor popularidad, en el impacto de lo que querés decir en las redes, que es como una patada en el pecho a la falta de creatividad que tenemos, particularmente en la Argentina, porque todo esto ocurre un poco como un fenómeno mundial, y en la Argentina tenemos un problema que es que hay una falta de creatividad política muy fuerte para resolver los problemas materiales de las personas, ¿no? Y en el medio de todo eso, bueno, gana un discurso que es puramente estético, porque de base Milei idolatra a Trump, pero tiene las políticas totalmente opuestas a lo que hace Trump en Estados Unidos, en términos de proteccionismo, desarrollo de la industria, etcétera. Digo, ahí creo que hay un problema, y que también es muy propio del posmodernismo, volviendo un poco a lo que decías, ¿no? Como lo que nos dejó la Guerra Fría en esa discusión. Bueno, Gramsci habla mucho de la construcción de la hegemonía como parte de esto, y yo creo que ellos han construido una hegemonía. Yo confío en que cuando la realidad se impone, no importa que la inflación te dé 2,7, ¿no? Porque al final del día vos vas y después no puedes pagar la luz, ¿no? Claro. Hay un montón de discusiones para dar sobre eso, porque el número de la inflación es un número concreto y no es necesariamente discursivo. Pero cómo está compuesto sí hay mucho para discutir, ¿no? Pero en el medio creo que hemos perdido territorios físicos de discusión. O sea, yo creo que ahora la discusión política, por ejemplo, se da principalmente en las redes sociales, y que la gente después en el trabajo no discute política, en el colegio, en la facultad, ¿no? Ahora, cuando está yéndose de la facultad a su casa, Sí. se pone en modo troll en el colectivo, ¿viste? Y tuitea claro, algo, como una por espiral ahí- del silencio físico. Total, a la misma compañera que tuvo hace 2 minutos enfrente, le tuitea zurda de mierda, o al revés, ¿no? sí, Porque sabemos que opera en todas las direcciones. el Sabes que odio. eso me re ha pasado en la facultad, que un montón Mirá. de hecho, yo estudio comunicación social y tengo un montón de compañeros y compañeras que laburaron en la campaña para Milei. Y que bueno, después nos fuimos enterando de qué maneras, que te las contaré afuera del Sí. aire. Y ellos, y siempre cuando se arman debates en la facu o en el aula,
Mozzarella, pero mal, mozzarella mal. Y después entras a Twitter y sí, ahí Están tac, loquitas. tirándola. Sí, terrible. Claro, porque hay algo que en la práctica, digo, hay varias cosas lo que estaba planteando que me parece, digo, las dos de hecho, perdón, me pongo en una posición como medio de análisis de lo que están diciendo, pero un poco me siento, perdón, ¿viste? Me siento tan ajeno que me alejo del micrófono y se dan cuenta que hay mediaciones tecnológicas en la relación al cuerpo. Esto es cuerpo también. La voz es cuerpo. No, que me parece que hay varias cuestiones. Primero, en relación a lo que vos estás diciendo, ¿no? ¿En qué momento, cuál es el límite de la confrontación entre el discurso y lo real? Que la pregunta política es una forma teorizada de la pregunta política de hoy, ¿no? Está bien, nos dice que riesgo país baja. ¿Qué significa riesgo país? Que algunos actores que evalúan mercado están convencidos que vas a pagar la deuda, o sea, están convencidos que estás bien sometido, ¿no? O sea, no necesariamente es un buen dato para la posición política del país. O que la inflación bajó, sí, claro, la inflación bajó, obviamente que la inflación bajó si te destruyó gran parte del tejido productivo y de consumo. La gente no consume carne. Claro, o sea, un montón, y la gente festeja efectivamente algo que en la práctica tiene efectos destructivos. Claro. Entonces, la gran pregunta, que es la pregunta cuando dice, ¿hasta cuánto aguanta la gente? La traducción teórica es, ¿en qué momento lo real choca contra el discurso? Ahora, el punto del lo real tiene que ver con, no solamente con la existencia objetiva, porque ese me parece el punto de la discusión política, ¿no? Es decir, bueno, hay un momento vos no llegás a pagar la factura a fin de mes, y eso es objetivo. Pero hay algo de la construcción de la experiencia que todavía me parece no hemos logrado captar, y creo que hay un desafío, porque como va a existir el territorio digital, o sea que vos planteabas antes que lo podrías decir al aire, ¿no? Por ahí en la segunda parte de qué hacer, ¿no? Sí. Frente a eso, pero lo dejamos para después de la pausa. Sigan viendo. Ya pasó media hora. Porque ¿Qué puedes creer? acá hay soluciones, Sí. acá hay soluciones concretas No me a avisaron. este problema. No las traje en la mochila, pero pude improvisar alguna. Buscamos. No, pero ya tiraste varias antes de tiempo, pero me parece que hay algo de casi que estamos esperando alguna especie de rebeldía del inconsciente, ¿no? Que eso, ustedes todo el tiempo hablan de deglutir, hablar, el cuerpo, me siento mal, tengo que poner un límite corporal. Stigler, el mismo que se pegó un corchazo, tenía otra categoría que llamaba el órgano exosomático, ¿no? Exosomático, afuera del cuerpo, o sea, un órgano afuera del cuerpo. Que por eso esa sensación de que cuando uno pierde el celular perdió un riñón. Entonces hay algo, ¿qué es un órgano? Es algo que organiza, ¿no? Entonces, en ese punto, lo que plantea Stigler, que ya con el celular ya somos cyborg. Claro. O sea, no es que hay un devenir cyborg, que ya estamos en una posición en la cual Sí, es parte del cuerpo. es parte del cuerpo. Es un órgano que está fuera del cuerpo, pero que te organiza. Sí. ¿No? Que es lo que Androides. Claro, que ya estamos en esa posición. Ahora, ¿en qué momento el inconsciente se revela frente a eso? ¿No? Que sería en qué momento lo real no soporta más vivir en esa disonancia. Dillon enfrentando a, ¿cómo se llama? Pistarini. A Pistarini. Creo, yo veo que lo estamos diciendo mal. Claro, la cara de él o sea. no era solamente él, yo vi las imágenes. Sí. Era casi de sorpresa, más que de miedo. Como Wow. como que lo real está. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Claro. ¿Sí? Y una especie de risa nerviosa de confrontación con lo real, digamos, con lo cual, digamos, en términos psicoanalíticos tiene una punta. Digo, si va un psicoanalista, tiene una punta. Y sí. Puede llegar a resolver un par de quilombos que tiene ahí en ese encuentro con Dillon. Dillon tal vez le salvó la vida. Claro, porque se va a dar Buen cuenta. título. Claro, porque se va a dar cuenta que existe lo real, ¿no? Y de alguna manera ese evento para él es la confrontación con su propia violencia, Claro. con su propia agresividad. Que no se la banca aparte. Pero ese es el problema, nadie Claro, se la banca. O sea, no. ese es el punto clave, ¿no? O sea, ¿por qué? Y ahí voy a mi segundo punto, porque ahí tenés tocas un tema sensible. ¿Quién se banca su propia agresividad en un mundo sin celulares?
O sea, vamos a la escena, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Lo que vos describís en la universidad. Estás en una conferencia, hay 300 personas. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Salen y este hijo de puta no sabe Sí. nada. Entonces vos decís, pero hubieras levantado la Claro. mano. ¿Por qué no se levanta la mano ahí? O si se levanta, hay un proceso que se llama de educación sentimental. Educación emocional, que tiene que ver con saber plantear algo que te produce un enojo. Claro. Eso requiere una práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo le decía? A nosotros, todos nosotros nos pasa. Alguien dice algo, te enoja, hay un público, ¿cómo levanto la mano y pregunto y dice, no estoy de acuerdo con usted? O le haces una pregunta, esto es un aprendizaje. Sí, Los como periodistas, los que están en la comunicación, puedo decir claro, que esto es un Es un aprendizaje. ejercicio. Sí. es todo un ejercicio. Y inclusive te pasa mucho de que entrevistas a alguien con quien sabes que no estás de acuerdo y decís, le hice la pregunta como ya con mi sesgo sobre la mesa, ¿no? Como, bueno, Claro. la objetividad es una pretensión, no es algo que se pueda lograr. Pero bueno, perdón, estabas diciendo. Pero fíjate, los periodistas tienen una educación emocional. Sí, sí, Porque obvio. tiene que regular. La tolerancia. Salvo Tiene- que seas algún otro periodista que, bueno, Que cita no la regulan. gente para, claro, cita Claro. gente para defenestrarla en vivo, pero no es mi caso. Y de hecho yo me peleo con mi propia audiencia muchas veces, o con la audiencia de los lugares en los que trabajo, que llevo gente que no está de acuerdo, no entra dentro del canon de nuestro pensamiento común. Somos parte de una comunidad, yo como hacedor de este lado del micrófono, pero ellos como oyentes. Y se enojan y es como, "Ey, ¿por qué le dan aire a esta gente? Porque son gobierno, ya está." O sea, es como, Claro. hay que volver a discutir. Digo, por eso ha transformado inclusive aquellos que se posicionan del otro lado del discurso, que dicen, bueno, desde el odio, desde la violencia, no se puede construir nada. Pero es un poco lo que decís, digo, nadie tolera su propia violencia. O sea, si querés, cuando digo que las redes sociales le han dado un poder a la sociedad, le han dado el poder de canalizar emociones de una manera totalmente virulenta, de una manera totalmente exacerbada, polarizada. Y la polarización es eso, ¿no? Es la expresión de las emociones en su máxima potencia porque obviamente no estamos en la vida física. Estamos en un lugar donde todo es etéreo y estás a un sweep de distancia de irte de ese reel del que comentaste algo horrible sobre la persona que lo encarnaba. Al final del día como que hay mucha canalización de emociones varias. Odio es una, es la más pregnante. Y eso es imposible que no se traduzca a la política. O sea, yo creo que la frustración que están viviendo las sociedades del mundo, ya no hablo solo de Argentina, como pasa en Estados Unidos, que tenés latinos votando a un presidente que dice quiero expulsar a los inmigrantes de mi territorio, es porque esas personas están frustradas con la democracia. O sea, están frustradas con un sistema de representación en el que confiaron y que no les ha devuelto esa esperanza que ellos tenían o expectativa. Y en ese sentido yo creo que canaliza el odio como, bueno, como una emoción violenta hacia la bronca que te genera esa frustración. Pero justamente de esa línea, porque no quiero perder el Sí, hilo. perdón. Pero no, porque va en el sentido de la inversión, ¿no? O sea, efectivamente vos tenés un dispositivo que canaliza violencia, odio, todo eso lo tenemos bien asumido Sí. finalmente porque es fácil, porque básicamente no te cagan a trompada. Obvio. O te aparece Dilo en la Y te cara y de acaricia repente la existe jeta. la potencialidad de que alguien te caga a trompada. Sí. Pero la contracara de eso es un desaprendizaje a cómo manejas la agresividad y la violencia en un mundo no mediatizado. Claro. Porque esto es súper mediatizado. Entonces, claro, esto es fácil. Claro. Y como decías, es válido para la agresión y es válido para la seducción. Porque también está pasando de que los espacios de seducción se vuelven mediatizados porque es más fácil pasar por ese dispositivo que está codificado a tener la espontaneidad que corre riesgo de tener un no. Claro. ¿Sí? Entonces, las dos emociones están mediatizadas por Claro. acá y las dos tienen un efecto que se perdió. Entonces, una capacidad de procesar in situ, in corpore, en presencia y en cuerpo, la agresividad o el deseo. Y eso en la política, y por eso va en la línea de lo que vos decías, efectivamente es parte de la crisis de la representación. Claro. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pasa un político en Twitter, menos tiempo tiene de su capacidad de estar en una asamblea con gente que Claro. lo putea, tener a alguien que está en desacuerdo. ¿Cómo analiza el desacuerdo? Y lo que vemos efectivamente son políticos cada Sí. vez más violentos in situ, In situ. en cuerpo, ¿no? Claro.
Entonces ahí me parece que hay un punto clave de que vos señalás, que es la relación entre la crisis y la representación política y los dispositivos tecnológicos, y eso vemos cómo resolvemos después de la pausa. Sara la tiró. Los y las dejamos escuchando un temazo, Almacén de Datos de Ana Tijoux y Sara Eve, y enseguida volvemos. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, Que la lógica del mercado. y que ahora nadie me da bola. Anita, yo no sé si quiero esto. Una casa hecha de ventanitas. Me anula, todo el día miro afuera y al final me siento insegura. Cada vez más cosas para hacer, no me gusta. Merchandising para tener más escuchas. Si no estoy en la playlist no existo. ¿Quién está de DJ y por qué no me pincha? Amiga, ya no sé si seguir con esto. Estoy pensando en poner un barcito. Necesito socia y un lugar. Me veo sacando sour y promo de completo. Vendo esto y todo lo que tengo. Quiero mantener a mis fans contentos. Que no me dejen de seguir, que me muero. Estamos así todo el día, unboxing. Ahora soy una marca y mi música es marketing. Quiero vender hasta donde nadie compra. Al final esto no es arte, mami, it's branding. Palabras clave, rápido, fácil. Nuevo lanzamiento exclusivo. Si no estoy con los números, no llego a ser mi propia jefa, mi propio CEO. La industria musical no me quiere. Bebo, Spotify, Deezer, Apple. Me quemo las pestañas admirando al mainstream, pero no tengo contrato, siempre independiente. Inteligencia artificial, tráfico de información. Romper el algoritmo y que se escuche esta canción. Pegar en la Big Data un streaming bien top. Mira, mi contenido está vacío, así es mejor. María, ya me estoy cansando del barcito. Están todos drogados y nadie compra los completos. Ahora nadie come, se alimentan de conceptos. Quiero ser digital, poner un almacén de datos. ¿Te parece? No sé qué hacer. Me tiene mal esto. Ana, dímelo. Bling bling, digitin, marketing, branding. Pero qué pasa, puro lip sync. Que si te gusto o no te gusto, si tú odias lo que uso, la cultura del segundo. Puro parece talla, tremenda batalla. Traigan los subtítulos, mi cabeza on fire. Nadie le interesa si rapeamos de cabeza. Que cuando se piensa peligroso para la empresa, para el empresariado, todito este mercado. No tenemos número, pero tenemos tumbao. Bim bam boom, mami boom boom boom. Tengamos ese barcito para la gente común. Digital, animal, abajo el capital. La moda artificial, bailemos a lo marginal. Dame tú la señal, pongamos ya al azar un hit criminal, sin editorial. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Es que ahora nadie me da bola. Y 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 volvimos para ver cómo hacemos para resolver adicciones personales y crisis de representación política. Estamos así, en los dos planos. Hay como muchos Dentro. elementos sobre la mesa. Regular la relación celular y ganar a Trump. Tenemos 25 minutos Toda para la hacer vez. eso. Toda la vez tenemos 25 Resolver minutos los problemas. para resolverlo. Mal. Por suerte tenemos mate y... Sí. Yo te acepto, te voy a seguir aceptando aunque esté Me grabado. parece. No, bueno, hablamos fuera del aire Hablando de... de adicciones. Sí, hablando de adicciones. Sí, que mentí cuando dije que solo era adicta al celular. Creo que al mate también. Está el mate también. A la mateína. No, yo venía pensando en esto de que lo te discutía con mis amigos. Igual tengo acá esto otro que me olvidé que les iba a decir. Ya Va a venir. volver, va a volver. Que es que hace 20 años, o quizá más, voy a decir, hace 30 años, el cigarrillo era algo que veíamos no solo en la calle, que se, digamos, consumía en espacios cerrados, que no había conciencia sobre el daño que generaba, sino que la publicidad estaba plagada por eso.
Y la realidad es que, bueno, el cigarrillo tiene una como inmersión en la industria muy particular porque generó una adicción, entonces después no necesitó más publicidad para propagarse. Pero el punto es que hay mucha más conciencia. Para mí se ganó una batalla respecto a eso. Y lo que yo espero es que con el uso de la tecnología nos pase lo mismo. O sea, creo que es muy progre lo que estoy diciendo, pero al final del día hay que empezar a pensar en cómo hacemos para concientizar y para proponer una vida por fuera de la tecnología, ¿no? Creo que la pandemia también nos pegó una cachetada porque si ya estábamos sobre digitalizados, la pandemia nos empujó por completo a una vida a través de las pantallas, pero que eso cambió mucho nuestra manera de existir. Creo que ahí es donde no tenemos conciencia. Entonces, creo que es un trabajo de la política. Obviamente uno dice, bueno, orden de prioridades, que la gente coma o que se concientice sobre el uso del celular. Yo nunca creo que, digamos, que existen esas jerarquías, obviamente, pero porque está todo muy mediatizado y a la vez hay muchos recursos acá. O sea, el hecho de que los adolescentes hoy en día se la pasen apostando en internet y tengan deudas y el estrés de una persona que tiene 50 años a los 14 por haberse mandado la cagada de apostar guita que no tienen que apostar y deberle un montón de plata a alguien o a una plataforma, es un indicio de algo que está pasando que es recontra grave. Aviso que las deudas vencen en 5 años. Bien. Por la Buen ley, dato. pues. Buen dato. No sé si lo saben los adolescentes. Dato. Vos podés tener un nivel de deuda como toda deuda, sea un delito o lo que fuera, prescribe. Amiga, quédate tranquila. Son 5 años. En general son 5 años y después pedís habeas data, se llama. Pedís como habeas corpus, pero de tus datos. Sí, y sí. salís del veraz. Asesoramiento. Asesoramiento de 0800. Estoy en el veraz. No, pero un poco pensaba en esto, perdón, retomo lo que hablábamos antes. Subió la gente ahí. Sí, imagino que la interacción es lo que la gente busca en realidad, ese tipo de información. No, a veces elijo creer que no estamos tanto en el comienzo de algo, sino en el principio del final. Porque también las transformaciones psicológicas que generan los trastornos, esto que vos decías de la incapacidad que tenemos para gestionar nuestras emociones, porque todo está mediado por la tecnología, genera mucho malestar. Y eventualmente nos vamos a cansar de eso, espero. O quizá no sucede. No, yo a ver, creo, obviamente es hacia el futuro, pero hay algo, tiene que ver con el regreso a lo real. O sea, hay un punto en el cual esto no se sustituye al abrazo, lo vivimos en la pandemia, esto no se sustituye al encuentro presencial, esto no se sustituye a un aula presencial, Sí. se articula. El punto es que la discusión está muy planteada en términos de tecnofilia o tecnofobia, o sea, de los fanáticos, de los que lo rechazan. Hay una categoría que se llama tecnomodos, es decir, cómo uno pone la tecnología en un modo social específico que permite justamente tener un cierto control, ¿no? Sería, tomando el ejemplo del cigarrillo, entre Claro, el fumador compulsivo o el fumador social, ¿no? Claro, yo soy el fumador social. Hay una muy buena definición. Un día tenemos que hacer un programa sobre adicciones. Sí. Me parece. Sí, ¿no? Es un Sí, gran, de un gran una. tema. Tengo un par de amigos que... Tengo un par de listas que puedo traer. Podríamos llenar Claro. todo el estudio de amigos. Sí, hay que ver si sobre... lo podemos hacer afuera. No, pero podríamos inclusive buscar adicciones raras. O sea, gente que es adicto a cosas muy específicas para no entrar en la clásica del alcohol, la falopa Claro. y el celular. Pero hay un filósofo que se llama Deleuze, tiene un abecedario, se lo recomiendo. Sí. Busquen B de bebida, Deleuze. Y él era alcohólico, ¿no? Claro. Y la mina que la entrevista, Claire, le pregunta sobre la bebida, no sé qué, y dice, ¿sabe cuál es la lógica del adicto? Que siempre está tomando su penúltimo trago. Claro. ¿No? Nunca el último, Tal cual. sino siempre está en el penúltimo, ¿no? Y hay algo de la lógica que es el penúltimo tweet. No, ahora ya, o el Este es penúltimo... el último Sí. video que veo y El apago el penúltimo celu, reel. lo pongo a cargar. Tal cual. O sea, Sí. siempre está a un paso de cerrar. El punto de la adicción, que justamente el cierre es la angustia. Entonces, nunca llegás a cerrar porque te angustia más el cierre que otra cosa. Siempre Sí. estás en el penúltimo. Y si estás punto. con una incapacidad de gestionar tus emociones, por todo esto que estamos hablando, no te vas a querer encontrar con la angustia y el dolor porque no vas a tener habilidades para poder gestionarlo, habilidades físicas. Y además, la salida que propone el mainstream a la angustia es totalmente individual también, ¿no?
Yo veo esto en un montón de... a mí me gusta mucho hacer ejercicio. Un poco porque me conecta con mi cuerpo en este maremoto de la digitalidad que estamos mostrando. Y la realidad es que la gente que es como influencer de ejercicio, de fitness en internet, es muy nociva, ¿no? Porque todo el tiempo estás consumiendo en el deseo. O sea, eso es lo malo también, ¿no? Que siempre estamos como mirando lo que tiene el otro y anhelándolo. Nunca estamos como en un sentimiento de satisfacción, de reconocimiento de lo que construimos. Y si a eso le cruzas así como una diagonal, porque me acordé de lo que les iba a decir antes, y lo quiero meter ahora. El problema de la distorsión que generan los discursos, la expresión más exacerbada de eso son las redes, las fake news, ¿no? Tenés una construcción de una realidad alternativa que a su vez está transformando tu realidad física, psicológica, emocional, material, pero vos no tenés una conciencia de que hay un cruce de esos dos mundos, ¿no? O sea, vos creés que, bueno, agarro el celu y lo uso, no pasa nada. Y eso está transformando tu vida permanentemente. Por eso yo creo que acá en el ala de las soluciones, que es esta parte del programa, digo, es increíble que no haya una ONG, ni siquiera te digo del Estado, porque no se puede pensar en el Estado hoy en día, ¿no? Pero una ONG, un organismo, alguna fundación que esté financiando un monitoreo de noticias falsas en Internet, de datos falsos que también se están difundiendo cada vez más en la política. O sea, volvemos siempre a los mismos temas, ¿no? Pero, digo, eso genera una distorsión muy profunda de la realidad. Claro, para mí hay tres temas. Sí. A ver. Siempre son Propuestas de regulación Siempre son tecnomódica. Sí, tal cual. Uno, bueno, el tema del la comparación con el tema del cigarrillo, ¿no? De regulación finalmente social, aunque la prohibición nunca termina de funcionar del todo. Claro. Pero viste, ya hay restaurantes o lugares de sociabilidad que te dicen, bueno, acá el celular no... Sí. O algunas prácticas de en la mesa a la noche no hay celular. Bueno, hay como... O sea que Antes de esta reunión no usamos el celular. Pero eso es por otra cosa a veces, ¿no? Sí, claro. En esta reunión escondemos el celular, eso porque te escucha la CIDE. Claro. Pero es parte de la conciencia política. Sí. Pero digo, hay un universo que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Con la conciencia de los espacios de sociabilidad, de afectividad, Sí. en la familia, con los amigos, cuando salís, etcétera, ¿no? Siempre es angustiante para mí ver las imágenes, o a veces cuando uno mismo se ve a sí mismo, los dos o los tres con el celular al mismo tiempo, Sí. es como distopía Mal. en vivo, ¿no? Es Mal. como raro. A mí me pasa con los recitales, ¿viste? Que vas a un recital y de repente es el mejor tema, el más zarpado para escucharlo y prestarle atención y tac. Sí. Todas las personas Sí. sacan el Bueno, celular yo- para subirlo a las redes. Eso y me es dijo como, mi hija sí, hoy No sobre- llego ni a verlo. Mal. No. Yo hace poco me propuse dejar de hacer eso, pero digo, eso, parto desde mí porque a veces creo que perdemos control de nuestra propia vida. Y eso es lo que creo que como que falta la conciencia, porque vos decís, bueno, la intervención tiene que ser desde la regulación, porque el previsionismo no sirve de nada, lo hemos visto con las drogas. Ahora, ¿cómo haces para que alguien sea consciente si no trabaja en un autorreconocimiento de esa abstinencia física que te genera estar lejos, ¿viste? Entonces, como que creo que es muy complicado pensarlo en términos de política pública porque necesitas una intervención muy personal y particular de los individuos y también una vocación de recapacitación, de análisis, que digo, en esta era del individualismo y tal, y más con los problemas como materiales que tiene la Argentina, es muy difícil, pero que hay algo que ha transformado ahí nuestra forma de pensarnos como sujetos sociales y políticos. Y que creo que es muy difícil de recomponer. Tipo, hay una pregunta que se hace mucho del peronismo, igual falta que desarrolles el tercer eje, también me acordé de eso. Una pregunta que yo creo que se está haciendo el peronismo en cada unidad básica del país, y eso implica desde la lista del PJ que armó Cristina hasta a la cada vuelta, que es, che, ¿qué pasó que nos distanciamos, ¿no?, de los trabajadores? Bueno, hay un montón de respuestas a eso. Yo creo que también el mundo del trabajo se ha fragmentado mucho, que ya no hay una representación tan lineal de esos discursos, ni que inclusive las soluciones materiales o los beneficios al mundo del trabajo que le dio el peronismo algún día, hoy le dan soluciones a los trabajadores, ¿no? Síntesis de lo que creo al respecto. Pero que también esa pregunta está atravesada por cómo esos trabajadores se relacionan con su trabajo y cómo, a su vez, tienen pretensiones de su mundo del trabajo atravesadas por Internet. Pero por eso ahí hay varios... Por ejemplo, la prohibición del celular en la escuela secundaria en Capital. Sí. Error. Garrafal. Total. ¿Por qué? Porque más bien podrías trabajar sobre la educación a la distinción Claro. entre los espacios. O sea,
terminas identificando un problema y pensás que la solución al problema es la eliminación de la prohibición. Entonces ahí hay una punta desde el punto de vista de la educación, que si vos ves la educación ambiental, ¿no? el efecto transgeneracional, o sea, hay alguna cosa donde tenemos que asumir que hay algunas generaciones para la cual ya es tarde. Sí. Que particular la de usted. No, hay una peor. Sí, una. Para mí los que hoy tienen 17, 18 son los que peor están. Para mí, los que pasaron por el último año del colegio y no se fueron a Bariloche porque están en la pandemia. Sí, los que hoy tienen 20, 22, ponele. Eso está raro. Yo veo algo raro en la generación del 17-18, que es una generación que conozco por relación familiar, pero hay una ambigüedad, porque hay una pregunta que por ahí no había hacia algunos años, entre otras cosas por el propio efecto de la pandemia. Claro. Hay que ver cómo evoluciona, pero sí está claro que si pudiéramos trabajar mucho más en el plano educativo sobre la concientización y la manera en cual relacionarse al celular, sería clave. Y hay otro plano que tiene que ver con lo que vos decías de la imagen, ¿no? Sí. O sea, del efecto de distorsión, porque efectivamente es un dispositivo que apela a dos sentidos, el sentido de la vista y del oído. Claro. Y deja de lado a tres sentidos, el gusto, el olfato y el tacto. Claro. Sin hablar del sentido de la orientación, Sí. que uno de los sentidos Yo sin que, Google Maps que va, soy totalmente que Me va- tirás fuera. acá 10 cuadras, no, Me no pasa sé cómo llegar a mi exactamente casa. lo mismo. Bueno, pero ahí Terrible. hay algo que es, eso de hecho se distingue entre los sentidos de lejanía, la vista y el oído, y los sentidos de cercanía, que son, o sea, vos no olés a lo lejos, no tocas a lo lejos, No, claro. ni saboreás a lo lejos, ¿no? Y es interesante como la tecnología está rompiendo los 5 sentidos. Claro. Está poniendo por un lado los sentidos de lejanía y por otro lado los sentidos de cercanía. Entonces hay una educación de los sentidos de cercanía que tiene que ver con otra relación al cuerpo, justamente, y que no pasa solamente por la imagen. No, claro. Y es ahí, yo creo, donde hay muchas... el lugar que están teniendo las terapias holísticas, el lugar del yoga, de las nuevas espiritualidades, que tiene que ver, entre otras cosas, Con volver a los sentidos. con volver a conectar con esos sentidos y en particular con el sentido de cercanía. Sí. Que por cerrar los ojos, ¿no? Sí. y empezás a sentir, digamos, de otra forma. Sí, yo creo que ahí el gran problema, ya acá como que hay otra ventana gigante, pero que es que quizás el rol que antes ocupaba las comunidades asociadas a la iglesia evangélica o católica, ahora en nuevas generaciones, inclusive en agentes que no se han sentido interpelados por esos discursos, lo encarnan estas nuevas terapias holísticas, ¿no? Desde el coaching hasta la astrología, hasta la meditación. Y ahí lo que falta es la construcción del valor de la comunidad. Totalmente. Que fue un gran ordenador, al menos del peronismo en la Argentina, pensando como en quizá el movimiento político que más construyó sobre esa dirección, ¿no? De lo solidario, de lo comunitario, basado en la doctrina de la iglesia, ¿no? Y eso, digamos, fíjate como todos los elementos que pusimos sobre la mesa, lo que hacen es acentuar la, digamos, salida individual de los agentes del dolor, ya sea, o en el mejor de los casos, a través de cosas que lo reconecten con su cuerpo, y en el peor de los casos, canalizando sus emociones en la digitalidad, ¿no? De la manera más rápida y eficiente que encuentren. Lo más rápido como que pase el tiempo ahí, cosa de que me pueda ir a dormir, el otro día empiece mi día, y digo... Pero yo creo que hay algo ahí invisibilizado. En construcciones de comunidades, también lo sé por relaciones familiares, pero por justamente la cantidad de eventos de yoga en colectivo. De hecho, una vez al año, no sé si sigue haciendo, en Palermo se juntaban todos a hacer yoga, lo organizaban, no sé qué. Sí, yo veo que hay un montón de comunidades. O sea, se constituye... inclusive de internet a la vida real, ¿no? Claro, se construye comunidades donde hay una experiencia en común,
la categoría de energía, que es una categoría que está ocupando cada vez más lugar en la sociedad, terminan siendo categorías colectivas. Hoy le escuchaba una entrevista a ¿cómo se llama? Ludovica de Q. La que hace... Skirlu, ¿no? Esa. No me acuerdo. Skirlu. Sí, el horóscopo chino. Sí. El horóscopo Este chino. es el momento prime time de ella. Porque... Ahí, es uno de los bestsellers argentinos, Claro, ¿no? claro. Y hoy contaba en la entrevista que para armar el libro tenía un equipo de 6 o 7 personas, ¿no? O sea que inclusive la forma en la cual ella interpreta y construye eso tiene un carácter colectivo, analiza colectivamente. O sea, me parece que hay algo que está pasando en la sociedad, que eso tiene que ver con la forma en la cual lo real se revela frente a la tecnología, ¿no? Sí, sí. Hay algo de cómo canalizar las emociones, sea agresiva, sea deseante en términos seductivos, la necesidad de regreso al cuerpo, las comunidades terapéuticas que tratan de conectarse con energías colectivas. O sea, hay cosas que están pasando que no tenemos dimensionado. O sea, yo creo que de la misma forma que tenemos sobredimensionado el 20% de Twitter, no tenía ese dato, el datazo, el 20% de gente que tiene tweet, y pensamos que un tweet el 100% de la 100% Argentina de la está en Twitter y Argentina. no. De la misma forma tenemos subdimensionado la búsqueda desde lo real de otra cosa. Y entre otras cosas porque no hay espacio para decirlo. O sea, no está legitimado ese lugar que uno diga... Sí, incluso, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que algo de lo que dije estaba mal. Porque en términos de... Autocrítica y adicciones. Me quedé Estamos... tipo, wow, Hola. sí, me autohackeé. Hola, pensaba en los dispositivos religiosos que mencionábamos, como era la iglesia católica o la iglesia evangélica o lo que sea, que igual siempre hubo una dimensión individual en, por ejemplo, la charla con Dios. Sí, ¿no? obvio. Vos tenés el espacio colectivo, que justo aparte hace poco fue la confirmación de mi hermanito y estábamos todos rezando, Claro. no parábamos, nos sentábamos todos al mismo tiempo, pero después estaba la parte de la confesión. Sí, la ¿no? intimidad. Vos te tomabas la hostia y solito le hablabas a Dios, como que ahí hay algo como a sacar el prejuicio, si se quiere, a todas estas nuevas formas de religiosidad, porque para mí también entran en esa categoría que cumplen bastante con esas mismas funciones, digamos. Sí, para mí en lo que cambia, si querés, o sea, si uno tiene que pensar hoy por qué no estalló la crisis social de este gobierno, tiene que ver en parte con el trabajo que hacen los comedores populares en los barrios que menos ingresos tienen. Y en ese sentido, lo que yo creo es que la iglesia tenía una facilidad para dar discusiones políticas sobre la necesidad de la redistribución de la riqueza. Y yo no veo que ese discurso se ha trasladado a justamente como estas nuevas religiones, si vamos a ponerle ese nombre, sino al revés, que hay algo muy de la meritocracia. Sí, ¿no? manifesta abundancia que te va a llegar y eso a la vez invisibiliza algunas otras cuestiones. Relaciones de poder, ¿no? No quiere decir que uno no pueda manifestar, porque también yo me he metido mucho en eso, sobre todo en el budismo, que no tiene tanto que ver con la manifestación, pero sí con agradecer. Y ahí volvemos igual, ¿no? O sea, como que depende con qué te quedas. Si te quedas con la forma de un montón de influencers de internet que un poco difunden estas ideas, puede que te quedes en algo súper superficial de la manifestación de tipo, quiero un celular nuevo. Ahora, si vas un poco al contenido, si vos pensás la manifestación como un reconocimiento de lo que ya tenés y un agradecimiento de eso, que puede ser de lo más chiquito a la mayor cantidad de elementos posibles, bueno, hay algo que se pone en juego que tiene que ver con el reconocimiento de lo real, con el decir, si yo tengo esto, puedo tener otras cosas, esto lo conseguí yo porque me esfuerzo un montón y laburo. Digo, a mí no me parece que esté mal. También hay que encontrar las maneras de dialogar con ese discurso, porque si no es como, todo lo que es meritocracia está mal, digo, como el señalamiento y la exclusión. Hemos llegado a esa conclusión en Yo soy este programa. Bien, es que pasa sí, que por eso. es otra categoría de meritocracia que la que impuso el macrismo. O sea, Tal cual. Porque hay que Pero porque nosotros no dimos esa discusión. No la dejamos la categoría. Claro, lo mismo pasó con el ajuste fiscal, lo mismo pasó con los planes sociales, como son todos terrenos en los que no hemos discutido. Mismo Internet. O sea, mi ley se crea ahí, y volvemos a los territorios digitales, porque había una ausencia de otros discursos, ¿no? de otra construcción. Y a mí me pasa algo mucho con los políticos estos con los que a veces trabajo y tal, que vienen y me dicen, bueno, quiero una estrategia de contenido para estar en Internet. Bueno, ok, mostrame tu agenda y la armamos en relación a eso. Claro. No, pero mi agenda yo me la paso reuniéndome acá, tipo, te digo gente que no tiene un cargo público, ¿no? Sí. Y que por eso su objetivo es tener un cargo el día de mañana.
Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a mostrar? ¿Vamos a inventar cosas para internet? No, Claro. no, o sea, hay que construir desde la realidad, no desde como... Sí. ¿Entendés? Bueno, nada. No, pero es un buen síntoma lo que vos decís, pero Claro. justamente es pensar que podés construir sin la realidad. Claro. Y volvemos a lo mismo, no puedes hacer nada sin lo real. Por eso yo no sería tan pesimista en un punto. Porque, claro, porque no puede desaparecer lo real. O sea, hay un punto en el cual la nube sigue siendo un disco duro en algún lugar, donde para tener contenido tenés que tener contenido. Claro. O sea, hay algo de la conexión con lo real que puede ser un hilo fino, pero que es un hilo al fin. Y hay reacciones de la sociedad y de las personas que tienen que ver con la concientización, darse cuenta que hace mal, la reacción del propio cuerpo, la búsqueda de cierto bienestar, de desconexiones. O sea, todo eso pasa en la sociedad. Lo que creo es que no tenemos claro, entre otras cosas, porque creo que el mundo político y el mundo mediático está atrapado por esa lógica. O sea, está en ese 20%. Total. ¿no? Entonces, como está atrapado en esto, también está desconectado de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y proyecta su propia fantasía sobre el resto Sí. de la sociedad. O sea, la realidad es que no sabemos cuál es la relación que pueda llegar a haber en la sociedad. El tema de la adicción, por ejemplo, de los juegos en los jóvenes, ¿no? Sí. A mí me gustaría ver de cerca los números. Todo el mundo dice... Sí, te los voy a buscar porque no hay mucho, es tipo No, es que UNICEF. Claro. Eso quiero decir, ¿no? Pero- Claro que me sorprende porque no sabemos de qué trabajan los sectores populares, pero sí sabemos ¿Cuántos pibes están? a cuántos pibes están jugando. Es raro. O sea, Tal me cual. parece que yo tengo ahí es una duda metodológica la mía, pero digo, me parece cuánta proyección hay de un mundo que mira con desdén el mundo popular, por otra parte, porque es un discurso sobre el mundo popular. Claro. Lo cual no quita que no sea un fenómeno que exista, problemático, que encarar, y estoy seguro que es masivo porque muchos de mis compañeros Sí. te dicen, sí, todos los pibes están en esa. Ahora, hay algo, me parece, de la forma justamente en la que vemos lo real, que sigue siendo mediatizado por eso. Es la trampa. Claro. Tratamos de pensar eso a través de esto. ¿no? Total, sí. Y pensar esto implica pensarlo desde otro lugar. O sea, pensar el territorio digital desde lo real. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sin pensarlo de que es una afuera, pero es otro cambio de perspectiva. Sí, de perspectiva totalmente. Y además yo creo que, digo, si los pibes están adictos, no tiene tanto que ver con que los pibes tengan una personalidad bueno, o algún psicólogo va a estar en desacuerdo con lo que digo. Yo, como politólogo, lo veo de este lado y digo, che, me parece que también los pibes están muy empapados por una narrativa de la guita fácil en un país donde lo que maman desde muy chiquitos es padres haciendo malabares para pagar el alquiler, para... Exactamente. Digo, es como el horizonte de posibilidad, de tranquilidad, es la guita en el bolsillo. Y de nuevo, no hay una intencionalidad de, bueno, construyo mi identidad sobre un trabajo que me brinde ese Totalmente. dinero. Porque el trabajo tampoco te lo garantiza. Sí, sí, sí. Entonces, sí, obviamente, vas a dejar tu suerte tendida a lo que una ruleta o una aplicación te pueda dar ese día. Hay que dar las discusiones con otro nivel de profundidad, solo decir, ay, los chicos son adictos a las... Digo, como hay que pensar un poco más allá y hay que pensar respuestas más complejas, ¿no? También Por lo mismo con pensar- los planes sociales. Total. De hecho, lo linkeaba con eso porque también es pensar por qué ese discurso termina teniendo tanto lugar en la sociedad y qué lugar le dimos desde, si se quieren, las políticas públicas que se llevaron adelante en el último tiempo y tal, a la cuestión del esfuerzo. Claro. Y al recibir recompensas en relación a un esfuerzo o no. Pero eso tiene que ver, una cosa que hemos también trabajado acá, un par de programas, digo, en el viejo tema entre el ser y el tener, ¿no? Que es un poco Claro. lo que vos estás planteando. El problema es que es muy difícil ser en las redes por todo lo que vos planteabas. O sea, hay algo de la virtualidad que te produce una imagen, una identificación disociada, es decir, no soy lo mismo, no soy el mismo o la misma en las redes que en mi vida real, con lo cual no es parte de mi ser. Ahora, si este espacio te propone un tener, claramente puede tener una potencialidad enorme, sobre todo cuando no hay otros espacios que te propongan un tener. Claro. Como el mundo del trabajo, que no, por la desvalorización del mundo del trabajo, no te permite acceder a ese punto. Pero además es importante desde el punto de vista de las identificaciones, que tienen que ver con el mérito, ¿no? Con la satisfacción. O sea, hay algo de la relación entre la vieja forma del trabajo, de trabajar, Sí. crecer, merecer. Por eso es muy importante
el famoso ascenso social del peronismo. Claro. El ascenso social del Es peronismo hacia arriba, Claro. ¿no? Como que uno es siempre está- meritocrático, Totalmente. les guste o no a los Por compañeros. eso yo no puedo creer que ellos nos robaron, o sea, que robaron esa narrativa, ¿no? Como que el neoliberalismo se apropió de la meritocracia en una tradición peronista como tiene la Argentina. Porque hacen lo que vos decías antes, se llama inversión significativa. Claro. Es decir, toman una categoría tuya y te la invierten. Entonces, el mérito era en contra del privilegio. Es una invención, un invento de la Revolución Francesa en Claro, el siglo tal XVIII. cual. En contra de la nobleza privilegiada, el mérito. Nosotros, efectivamente, después hay que definir como los méritos, la igualdad de las condiciones y todo lo demás. Eso son una discusión adentro del concepto de mérito. Pero es importante porque ahí es donde lo propio del ascenso social es construir un ser que se articula con un tener que tiene que ver con un sistema de valores. Claro. ¿no? Y ahí es donde te cierra el dispositivo Sí, simbólico. sí. Ahora, cuando vos separás el ser y el tener, o que le pones en disputa, y claramente el espacio digital puede convertirse en un espacio de fantasía del tener. Sí. Y de proyecciones fantasiosas Claro. sobre el tener. O sea, me voy a hacer rico en las redes. Sí, sí, sí. O jugando, que es lo mismo, es exactamente la Sí. misma estructura. ¿no? Y Voy a que- ser influencer y voy a debutar en... que medio bochornoso. ¿No vieron el influencer que Ah, estuvo... sí, ¿De sí. Riestra? Sí. Recién estaba pensando en eso justamente porque el chabón estuvo, ¿cuánto? ¿Un minuto? 50 segundos. 50 creo. O segundos 40. en el campo de juego, lo cual hizo que Riestra gane una barbaridad de guita, Sí. porque tuvo muchísimas más visualizaciones que cualquier partido que podrían haber llegado a generar. Y me pasó algo muy loco, que el hijo de una amiga que tiene 10 años, cumplió años, y le pregunté qué quería, y me dijo que quería la figurita de la selección de sprint, que es una figurita limitada que sacaron, que qué sé yo. Y también hablando con él, muchas veces le pregunto, viste, sale esa típica charla, bueno, ¿qué querés ser cuando seas? Quiero ser streamer. Claro. Como ya se va armando esa subjetividad, me O parece. sea que ahora agregamos otra categoría que es la cancha digital. Claro. La cancha para, digital. San, san, san. para complejizarla Sí, más. sí. Nos quedaron un montón de temas Mal. para charlar. Abrimos, creo que confundimos todo lo que nos Sí, están total, escuchando. total. Abrimos Eh, de mil tipo, ventanitas. 10 ventanitas, tipo fuego artificial. Pido Muchas disculpas, gracias. Yo debo tener No. mucho que ver con eso. No, muchas gracias. Una alegría haberte tenido en el programa. A ustedes por la y invitación. espero que podamos seguirla. Sí, en obvio. próximo- Un placer para mí, próximo fue tiempo. muy entretenido y muy desafiante también. Ahí va. ¿No? No sé, a mí me pareció desafiante. No, Salimos todos menos o más adictos. Veremos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.